Sin ruido, sin preguntas. Si haces ruido, el señor 44 hará ruido. Ni siquiera pienses en escapar de nosotros, porque tengo 6 amigos y todos corren más rápido que tú. Los años 90 se pueden llamar con confianza el auge del cine independiente. Fue ese mismo periodo cuando películas extraordinarias y originales empezaron a irrumpir en el mainstream. Directores independientes poco conocidos captaron la atención de grandes estudios, creando películas audaces y únicas con presupuestos mínimos, muchas de las cuales se volvieron cintas de culto con el tiempo. Una de esas películas fue Del crepúsculo al amanecer de Roberto Rodríguez. Bueno, amigos, demos un paseo. Pero a pesar de que el director era Rodríguez, esta película suele asociarse más con otro nombre, Quentin Tarantino. Soy del cuarto de al lado y mi novia y yo necesitamos hielo, pero no tenemos cubeta. ¿Podría prestarnos la suya? Se la devuelvo enseguida. El asunto es que precisamente Quentin Tarantino escribió el guión y también interpretó uno de los papeles clave en la película. Su estilo característico, diálogos agudos, giros inesperados en la trama y personajes carismáticos se sienten tan intensamente en esta película que muchos espectadores suelen atribuirle erróneamente la dirección a él. ¿Qué hice que fue tan loco? Tengo curiosidad. ¿Cuál es el problema? No ahora, Richie. ¿Eso fue una locura y una tontería? Del crepúsculo al amanecer es una película que se puede dividir en 2 partes. La primera parte es un clásico thriller criminal con diálogos típicos de Tarantino, que no decepciona a sus fanáticos. Sin embargo, la segunda mitad, donde aparecen repentinamente vampiros y el horror, suele ser tema de discusión y desconcierto. Tu madre. Muchos no estaban preparados para que, de un thriller criminal tenso, la película de repente se convirtiera en una sangrienta, de pacotilla, bacanal con vampiros. En este video analizaremos las razones por las que Tarantino y Rodríguez hicieron este experimento de género. También discutiremos el fetiche de Tarantino por los pies femeninos. Averiguaremos qué es el grindhouse y el cine de explotación. ¿Es cierto que todo en esta película se hizo solo por diversión y por broma, o en realidad hay un significado más profundo oculto en ella? La película Del crepúsculo al amanecer tiene varias escenas memorables. Pero probablemente el lugar central lo ocupa el baile de Salma Hayek. Bueno, esto sí lo entiendo. Este momento divide la película en 2 partes, antes y después de la aparición de los vampiros. Sin embargo, lo más impactante de esta escena no es la actuación en sí, sino cómo Quentin Tarantino, interpretando a uno de los personajes, lame los pies de Salma Hayek. ¿Por qué deseo detenerme ahora mismo? Porque fue precisamente después de esta escena que empezaron a surgir bromas y sospechas sobre el fetichismo de pies de Tarantino. Es un tipo especial de atracción sexual en la que a la persona le gustan los pies. Si crees que una sola escena no justifica tales suposiciones, estás en lo correcto. Pero el tema de los pies y las piernas femeninas aparece prácticamente en cada película de Quentin Tarantino. Es más sencillo listar las películas sin énfasis en esto que aquellas que sí lo tuvieron. Creo que recuerdan bien el diálogo entre Jules y Vincent sobre el masaje de pies. Masajear los pies y meter la lengua en lo más sagrado son cosas completamente diferentes. Es solo un masaje de pies, no es gran cosa. El baile de Mia Wallace y Vincent Vega. Película Jackie Brown. La protagonista pone los pies sobre la mesa, justo frente a la cara del personaje de Roberto De Niro. Yo le doy la mercancía, él la ofrece a sus clientes, hasta que yo metí a ese negro en el negocio. Y ahora ese cabrón vive como rey. 4 habitaciones, ¿no? Donde Quentin Tarantino fue uno de los 4 directores. Es nuestra vecina de abajo. Parece que la conoces. Sí, Teodoro y yo nos conocemos desde hace mucho. En Prueba de muerte, también hay escenas dedicadas a los pies. En Matar a Bill hay una escena donde la protagonista intenta mover los dedos de los pies después de estar en coma. Mover el dedo gordo. Durante la pelea, la chica se quita los zapatos.
En Bastardos sin Gloria, en la escena cuando Hans Landa prueba la zapatilla. También hay pies descalzos en Django sin cadenas, pero no puedo mostrar esas escenas por la censura. En Perros de la Calle no hay pies desnudos porque no hay mujeres ahí. Incluso en esas pocas películas donde no se muestran directamente los pies descalzos, hay escenas donde las piernas ocupan un lugar clave en el encuadre. Y si volvemos a la escena del crepúsculo al amanecer y recordamos que Tarantino escribió el guión y él mismo actuó en esa escena, todo parece como la realización de sus propias fantasías. Aunque por supuesto no afirmo nada. Tarantino mismo no confirmó estos rumores. Al final, ¿quiénes somos para juzgar los impulsos creativos de un genio? Un momento aún más sospechoso en esta historia podría considerarse el hecho de que Quentin Tarantino quería precisamente a Salma Hayek para este papel. Incluso reescribió el guión especialmente para ella, ya que originalmente la protagonista debía ser rubia. Salma se negó categóricamente al papel al enterarse de que tendría que bailar con una serpiente. Como resultó, la actriz tenía un miedo intenso a estas criaturas. Según los rumores, Tarantino decidió presionarla y declaró que si Salma se negaba, el papel lo obtendría Madonna, con quien él ya había coincidido en el rodaje de 4 habitaciones. Como se supo después, Madonna no tenía intención de aceptar el papel, y ni siquiera estaba considerada para él. Pero eso funcionó. El deseo de no perderse un papel tan brillante y poco común superó su miedo, y la actriz, por el papel, se sometió a una especie de terapia para superar su miedo a las serpientes. Suena extraño, pero el guión de Del crepúsculo al amanecer debe su nacimiento a una oreja. Sí, precisamente a una oreja. El asunto es que cuando Quentin trabajaba en su película debut Perros de la Calle, para la escena en la que cortan una oreja necesitaban un especialista en efectos visuales, y se decidió contratar a Robert Kurtzman. Previamente, él había trabajado en proyectos como Depredador y Pesadilla en la calle El 3, por eso montar esta escena para él fue pan comido. El trabajo duró un par de horas y su nombre no figuró en los créditos. Sin embargo, Tarantino tenía una deuda pendiente, que Kurtzman decidió recordarle un par de años después, cuando el éxito de Tiempos Violentos volvió popular el nombre de Quentin en todo Hollywood. Kurtzman fue con Tarantino con una breve historia sobre vampiros en un bar que soñaba convertir en un guión completo. Tarantino aceptó, lo que dio origen al guión de Del crepúsculo al amanecer. Compórtense con calma, y tú especialmente. Tarantino consideró la opción de dirigir él mismo esta película, pero al final decidió concentrarse en la actuación y le cedió la silla de director a su amigo Roberto Rodríguez, con quien compartía una amistad y una pasión por el cine de género. La película inicia como un intenso thriller criminal. Los hermanos Gecko, el frío Seth, George Clooney, y el psicópata Richard, Quentin Tarantino, se esconden después de escapar de la cárcel y cometer un robo. Soy Seth, y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. En el camino dejan un rastro sangriento y toman como rehenes a la familia del ex sacerdote Jacobo Fuller y sus hijos, para usar su camioneta y cruzar la frontera con México. Este es mi hijo. ¿Cómo pasó eso? No pareces japonés. Y él tampoco, él es chino. El héroe llega al bar con el nombre llamativo de La Chichi Retorcida, el lugar donde se reunirá con su intermediario mexicano. Sí, este lugar es de mi estilo. El bar resulta ser un lugar extraño con clientes aún más extraños, incluyendo a la bailarina Satánico Pandemonium, quien realiza un baile hipnótico con una serpiente. De rodillas ante la imponente Satánico Pandemonium. Sin embargo, después de su actuación comienza el caos total. El personal del bar se transforma en vampiros, y los rehenes y criminales se ven forzados a unirse para sobrevivir. La película cambia abruptamente a una sangrienta masacre. Se usan cruces, agua bendita y armas modificadas. Ya me da igual si sobrevivo o no. Lo importante es mandar al infierno a la mayor cantidad posible de esas criaturas.
Amén. Uno tras otro, los héroes mueren, hasta que al final solo quedan Seth y la hija de Jacob, Kate. Lo siento. Cuando se habla de la película Del crepúsculo al amanecer, muchos no sospechan que no solo es un experimento de fusión de géneros, sino también un claro ejemplo de lo que se llama cine de explotación. Entonces, ¿qué es esto, ¿Qué significa ese término y cómo se relaciona con el concepto de Grindhouse? El cine de explotación son películas que se enfocan en temas llamativos para obtener ganancias rápidas, que explotan los miedos, deseos y temas prohibidos populares en la sociedad, como el sexo, la violencia o el horror sangriento. Su meta no es un gran valor artístico, sino generar una reacción instantánea en el observador. Estas películas se creaban con presupuestos limitados y atraían al público mediante carteles llamativos, trailers impactantes y eslóganes publicitarios. La trama y la calidad eran secundarias. Lo principal era ganar dinero rápidamente. Podían ser películas sobre caníbales, junglas, slashers como La Masacre de Texas, hippies, motociclistas o el apocalipsis, lo que fuera para impactar y despertar el interés del espectador. El cine de explotación está estrechamente relacionado con el término Grindhouse. Originalmente, Grindhouse era el nombre de pequeños cines en Estados Unidos que se especializaban en mostrar este tipo de películas de bajo presupuesto. Eran negocios para clientes poco demandantes. Con frecuencia, con un solo boleto se podían ver hasta 3 películas consecutivas. Estos cines podían permitirse mostrar lo que no se permitía en la televisión, películas llenas de violencia, sexo y brutalidad. Estas obras maestras de bajo presupuesto del cine de explotación fueron las que comenzaron a asociarse con el concepto de Grindhouse. La película Del crepúsculo al amanecer ejemplifica este género. Luego, como homenaje al Grindhouse, Tarantino y Rodríguez crearían otro proyecto titulado Grindhouse, formado por 2 largometrajes, Planeta Terror de Rodríguez. Y A Prueba de Muerte de Tarantino. Y también varios trailers falsos de películas inexistentes. Estos trailers fueron dirigidos por Rodríguez, Edgar Wright, Eli Roth y el músico Rob Zombie, cuya música está impregnada de la estética de las películas de terror y del Grindhouse. Es posible que hayas oído su música en el soundtrack de Matrix. La película Del crepúsculo al amanecer es un brillante homenaje al Grindhouse. Pero a pesar de esto, aún así se diferencia significativamente del cine clásico de explotación. Primero, Tarantino no dedicó toda la película a la basura y la violencia. La primera mitad de la película está realizada en el género de road movie y thriller criminal, con diálogos característicos, una atmósfera tensa y personajes carismáticos. La segunda mitad adopta completamente la estética del Grindhouse, transformándose en una orgía sangrienta con vampiros. Sin embargo, el guión de la película no está hecho al aire, como en la mayoría de las cintas clásicas de explotación. Es una narración bien pensada y construida con calidad, donde cada escena tiene su propio lugar. Además, el presupuesto del filme superó significativamente al de las películas típicas del género. Se asignaron 19 millones para crear Del crepúsculo al amanecer. Para comparar, Perros de la calle se filmó con solo 1 o 2 millones y Tiempos violentos con 8 millones y medio. Este hecho ya destaca la película entre los típicos filmes de explotación de bajo presupuesto, donde la economía es la base de la producción. En tercer lugar, el elenco estelar con George Clooney, Harvey Keitel y Salma Hayek. Actores de ese calibre raramente aparecen en películas de Grindhouse. Su participación le dio al proyecto no solo reconocimiento, sino también cierta calidad, lo que aún más distingue Del anochecer al amanecer del cine de explotación. A pesar de las diferencias, la película no pretende tener un significado profundo.
no se buscarían subtextos filosóficos en una historia sobre vampiros y ladrones. Pero aún así me arriesgaré. Intentemos averiguar si hay al menos algo que indirectamente pretenda ser una reflexión filosófica. La primera parte de la película Del crepúsculo al amanecer se centra en dos grupos de personas que se pueden dividir convencionalmente en el bien y el mal. Por un lado tenemos a un dúo criminal, los hermanos Gecko, que dejan destrucción y un rastro sangriento a su paso. Este es nuestro mal convencional. Seth Gecko y su hermano menor Richard Gecko. Murieron 4 oficiales de policía y una joven civil, Heidi Vogel. Por otro lado, el sacerdote Jacob Fuller, que atraviesa una crisis de fe tras la muerte de su esposa y sus hijos. Ellos representan el bien condicional, la religiosidad, la inocencia y el seguimiento de las leyes. Pero tú, desde que tengo memoria, has sido pastor. A simple vista todo parece claro. El sacerdote y su familia deben someterse a los criminales bajo amenaza de violencia. No tengo tiempo para rodeos. Te lo diré simple. Agarras a los niños y te subes a la camioneta. O los mato a todos ahorita mismo, al carajo. Pero mientras más avanza, más interesante se pone. El sacerdote y sus hijos se transforman cada vez más por las nuevas circunstancias y la diferencia entre ellos comienza a desaparecer. Dijiste que el bar es para motociclistas y camioneros. Yo soy camionero. Y estos son mis amigos. El sacerdote, que al principio dudaba de la existencia de Dios, poco a poco muestra la misma dureza. ¿Qué? ¿Eres tan perdedor que no entiendes cuándo has ganado? ¿Cómo me llamaste? Que puede derrotar incluso a un bandido endurecido. Jacob, toma un trago conmigo, insisto. Y los niños que crecen bajo constantes prohibiciones religiosas empiezan a darse libertades. Vamos a beber y golpear el vaso contra la mesa, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Todo este grupo se dirige a un infierno metafórico, lleno de tentaciones y violencia. Y este entorno cambiante también transforma a nuestros personajes. Ya me cansaron tus burlas. Si recordamos, el sacerdote se preguntó si existe Dios y si Él es justo. Sí, todavía creo en Jesús. Sí, todavía creo en Dios, pero ¿los amo? Por lo tanto, se puede suponer que la fe se convierte en uno de los temas principales de la película. Todas las personas que han dedicado su vida al servicio del Señor tienen algo en común. Muchas veces en tu vida, al mirarte en el espejo, te preguntarás, ¿no soy un tonto? Y aquí surge una interpretación interesante. Aquellos familiarizados con la obra de Quentin Tarantino difícilmente sospecharían que es una persona devota. No soy cristiano, soy ateo. Excelente, yo también. De niño, Quentin Tarantino asistió a una escuela cristiana privada. Pero como él mismo dijo, no le gustaba y empezó a faltar a clases. A los 15 años, con el permiso de su madre, abandonó la escuela cristiana al reconsiderar su postura hacia la fe. Creo que su actitud hacia la religión, consciente o inconscientemente, fue trasladada a la trama del guión de La puesta del sol al amanecer. Recuerden a Jacob Fuller, el sacerdote que atraviesa una profunda crisis de fe. Él, junto con sus hijos, se convierte en rehén de los hermanos Gecko y acepta a juntos ayudarlos a cruzar la frontera. Cuando el trato se cumple, parecería que nada le impide a Jacob decir: hemos llegado a un acuerdo, yo cumplí con mi parte, ahora ustedes siguen su camino y nosotros el nuestro. Él puede regresar, volver a un lugar seguro, pero no lo hace porque no quiere. Este instante es más trascendental de lo que aparenta. Durante la película cruzan la frontera internacional, pero en la conciencia del propio Jacob, esto es una salida simbólica más allá de los límites de su mundo interior, de esos marcos que él mismo se ha trazado. Es una salida más allá de lo permitido, una salida hacia lo desconocido. Él quiere asomarse a ese infierno metafórico para obtener una respuesta. No soy un tonto. Y en esta película, Tarantino y Rodríguez ofrecen su propia respuesta velada e irónica a esta pregunta. Una respuesta a la cuestión de la fe y de Dios. ¿Recuerdan la escena donde el personaje de George Clooney le habla al sacerdote? Lo que ahora está intentando llegar hasta nosotros vino a la tierra directamente desde el infierno. Si hay vampiros en el infierno, probablemente también haya Dios.
Y si existe el infierno, y esas criaturas vienen de ahí, entonces también debe existir el cielo, Jacob. Si aceptamos la existencia de Dios, ¿por qué no podrían existir vampiros, hombres lobo y otras criaturas míticas? Esta frase también funciona al revés. De esta manera, los autores parecen burlarse del propio concepto de fe, poniéndolo al mismo nivel que los mitos. El siervo del Señor fácilmente les meterá una cruz a esos monstruos por el trasero, bendecirá el agua del grifo y ya tendrá un arma. Por supuesto, no insisto en la exclusividad de esta interpretación, pero personalmente esta idea me parece bastante obvia. En esto radica el principal trasfondo filosófico de esta película aparentemente poco seria. Las Sagradas Escrituras. Así está escrito y así será. Si te gustan las reseñas de películas de Quentin Tarantino, haznoslo saber dando like a este video y escribe en los comentarios qué película te gustaría ver en la próxima reseña. Tal vez quieras analizar Kill Bill o tienes tu favorita. Definitivamente tomaré en cuenta tus sugerencias. Para los suscriptores de Boosty y Patreon, hay una versión extendida de este video disponible. En ella hay cosas que por diferentes razones no se pudieron publicar aquí. Si es tu primera vez aquí y aún no te has suscrito, presta atención a la lista de reproducción que aparecerá en tu pantalla ahora. En ella reúno todas mis reseñas de las películas de Tarantino, como Perros de la Calle, Tiempos Violentos, Los 8 más odiados y otras.